Ya estamos en vivo, Ana. Bienvenidos a este Summit número 16 que la Asociación de Endometriosis México, sin fines de lucro, trae para ustedes con el fin de difundir información acerca de la endometriosis. Somos un grupo de voluntarias y pacientes. Soy Ana, soy una de cada 10 mujeres con endometriosis. Me acompaña Ruth, que es una voluntaria y paciente con endometriosis. Hoy tenemos una sección de preguntas y respuestas a cargo del doctor Eduardo Luna Ramírez. muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bienvenido, doctor. Él es egresado de del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, con un posgrado en cirugía mínima invasión en ginecología, un posgrado de alta especialidad en endometriosis por la Sociedad Argentina, máster en cirugía laparoscópica, anatomía quirúrgica y técnicas avanzadas de la pelvis femenina por la International School Surgical Anatomy en Verona, Italia. Es observador para el programa de diagnóstico por ultrasonografía y tratamiento quirúrgico de la endometriosis en el Departamento de Ginecología y Obstetricia Oncológica, Ginecología y Obstetricia Pélvica mínimamente invasiva. Tiene entrenamiento en ultrasonido para mapeo de endometriosis profunda en la Universidad de la Laparoscopía Ginecológica Avanzada y del Dolor Pélvico en Pereira, Colombia. Miembro del panel permanente de profesores de la International School Surgical Anatomy en Verona, Italia. Nuevamente, bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias, Ana, por la introducción a la sesión. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más con la Asociación Endometriosis México. Pues la intención de nosotros como asociación es dar a conocer información importante, información básica que nosotros como mujeres, y no solo las mujeres, sino también los hombres, deben saber, deben conocer para poder ayudar, para poder difundir más sobre este padecimiento, sobre que pues prácticamente conocemos muy poco a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues, si le parece, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas para el panel que Claro. tenemos hoy. Listo, doctor. Bien. Una de nuestras principales cuestionamientos que tenemos nosotros como mujeres cuando escuchamos la palabra endometriosis es precisamente saber qué es endometriosis, conocer de dónde viene esa palabra o a qué hace referencia endometriosis. ¿Qué significa la endometriosis? Bien, mira, te voy a platicar un poquito en cuanto a la definición. La definición de la endometriosis es la presencia de tejido similar al endometrio que está fuera del útero. Puede encontrarse en los ovarios, en el intestino, en la vejiga. Existen muchas áreas donde se puede implantar este tejido y donde se puede encontrar, ¿no? Pero principalmente es en los órganos vecinos que están cercanos al útero, principalmente el intestino grueso, ¿no? O la vejiga. Este tejido va a desencadenar, pues, una reacción inflamatoria importante que va a generar dolor y adherencias. Y pues estas se desarrollan cuando el tejido cicatrizal une una estructura con otra. En pocas palabras, esta endometriosis va adhiriendo estos órganos internos, ¿no? Hacia a uno con otro, ¿no? Y esto va a generar adherencias o a veces nódulos que pueden infiltrar, pues, estos órganos. Gracias, doctor. Y ahora que tenemos el contexto un poco más claro sobre lo que es la endometriosis y cómo se comporta de manera interna en nuestros órganos,
nos comparte la siguiente respuesta a la pregunta que es, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de la endometriosis? Bueno, en esta parte es muy importante. Lo primero es que debemos de hacer una sospecha clínica, ¿vale? O sea, si nosotros no identificamos que el dolor no es normal, ¿no? Nosotros no vamos a poder hacer un diagnóstico de esta enfermedad. Nosotros podemos evaluar muchas de la sintomatología que la paciente presenta desde la historia clínica. O sea, cuando nosotros platicamos con la paciente y le preguntamos si tiene dolor al tener relaciones sexuales, si tiene dolor al orinar o al defecar, si tiene sangrado por orina o por recto cuando está menstruando o no, si las menstruaciones son muy dolorosas que pueden llegar a ser incapacitantes. Entonces, esta es la parte más importante que las pacientes deben de saber, que el dolor no es normal durante la menstruación, ¿no? Es como la parte más importante. Ahora, tenemos otras cosas que los ginecólogos debemos de evaluar, ¿no? O el médico general, porque muchas veces hay pacientes que acuden de primera instancia a un médico general y después ésta lo refiere a un ginecólogo, ¿no? Entonces, debemos de hacer una exploración física dirigida a buscar estas alteraciones que podemos encontrar, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas más importantes, como te lo decía, es el dolor pélvico y la dismenorrea, ¿no? En un 80%. También hay muchas pacientes que se dan cuenta porque existe un porcentaje no despreciable de pacientes que a pesar de tener una endometriosis profunda no tienen dolor. Y estas pacientes son aquellas que llegan a biología de la reproducción por un tema de infertilidad, que no pueden tener bebés, y es cuando se dan cuenta de que tienen endometriosis, ¿no? Eh, Otro de los hallazgos que podemos encontrar por ultrasonido y que eso es muy fácil de identificar es un endometrioma. La mayoría de los endometriomas tienen características típicas que se pueden identificar perfecto con una ecografía transvaginal, ¿no? No se necesita mucha experiencia para poder identificar un endometrioma típico, ¿no? Sin embargo, lo que debemos de saber, y eso es algo muy importante que la paciente lo sepa, es que cuando nosotros tenemos el diagnóstico de un endometrioma, tenemos hasta un 50% de probabilidad de tener endometriosis profunda en alguno de los órganos vecinos. Entonces, tener un endometrioma no solamente significa que tenemos endometriosis en el ovario, sino que puede haber otras lesiones y esto es algo muy importante porque es un dato de alarma para hacer una referencia a un médico que sea experto en esta área para poder hacer un diagnóstico y tratamiento temprano, ¿no? Y otra de las partes importantes, pues también ya cuando tenemos datos como lo que te decía, sangrado por orina, ¿no? O sangrado por recto, ¿no? Tengo una paciente que estuvo mucho tiempo con sangrado rectal cuando menstruaba, pero nadie le creía que pues eso era como real, ¿no? Le decían, no, seguramente te estás confundiendo con la menstruación porque pues escurre, etcétera, ¿no? Pero ya cuando hay una invasión, que es raro, ¿no? Que haya una invasión a la mucosa del intestino, pues va a presentarse el sangrado tanto por vejiga o por orina o por las heces, ¿no? Entonces, esto también debe ser un dato de alarma o un red flag muy importante que la paciente debe de conocer. Si se está presentando esto, es momento, ¿no? Urgente de tener una consulta con un especialista en esta área y no perder el tiempo en tener evaluaciones, ¿no? Con médicos que pues a lo mejor no tienen tanta experiencia en esto y vamos retrasando el diagnóstico. Muchas gracias, doctor. Y definitivamente ese es uno de los puntos más importantes a destacar, ¿no? Eh, el tema de la poca información que se tiene incluso en el mundo de la medicina y a veces caemos en manos de médicos que no conocen mucho sobre el tema. Entonces ahí empieza la información que no es del todo certera y comienzan este tipo de confusiones. Viene Justo. en este caso la siguiente pregunta, que precisamente se desencadena también de este tipo de mala información en la que caemos, ya sea en las redes sociales e incluso hasta en los mismos grupos de las asociaciones que tenemos en contacto con otros países, en donde las mujeres preguntan muy frecuentemente si la endometriosis es peor, igual o qué tiene de similitud con el cáncer. Esa es la siguiente cuestión que nos hacen las chicas. Claro, mira, eh, esta parte en la que nosotros hablamos de que la endometriosis es peor que el cáncer, uno de mis socios, que es gineconcólogo, él nos habla acerca de el cáncer, pues muchas veces tiene una
un momento en el que ya no es operable, ¿no? O sea, tienes ciertos momentos en los que puedes operar y otros momentos en los que tienes que dar una quimioterapia previa antes de operarla porque tiene criterios de irresecabilidad, así le llaman, ¿no? La diferencia con endometriosis es que se comporta de una manera muy similar al cáncer, sin embargo, nosotros no tenemos una quimioterapia para poder hacer una citorreducción, ¿no? O sea, disminuir el volumen de estas lesiones o que tanto infiltran para después hacer una cirugía. Y por eso muchas veces, pues se dice que la endometriosis es peor que el cáncer, porque obviamente necesita, pues, tener un tratamiento muy, muy específico que está enfocado hacia, pues, la función de la paciente, ¿no? La paciente con cáncer muchas veces tiene secuelas después de una cirugía, pero pues se busca que se elimine el tumor, ¿no? Y a veces pasa a segundo plano la función de la paciente, ¿no? O sea, puede quedar, por ejemplo, a lo mejor pues con un estoma o con un problema de una nefrostomía, que es hacer orina por un tubito en una bolsa, etcétera, pero se busca que la paciente pues tenga 5 años más de sobrevida, ¿no? A diferencia de la paciente con endometriosis, que la paciente con endometriosis lo que se busca es, uno, eliminar todas las lesiones que implica pues a lo mejor resecciones muy amplias, ¿no? Pero siempre buscamos que la paciente pues tenga una función o una calidad de vida adecuada, porque ese es el objetivo de la cirugía, mejorar la calidad de vida de la paciente, ¿no? O mejorar su pronóstico reproductivo, porque obviamente estamos buscando algo que en cáncer, pues obviamente sus alcances son distintos. Entonces, justamente a esta parte quería llegar porque muchas veces tenemos esta mala información en cuanto eh, quién debería de tratar la endometriosis, ¿no? Si la debería de tratar el ginecólogo, ¿no? El uroginecólogo, el laparoscopista, el biólogo de la reproducción, el gineconcólogo, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene una visión distinta y capacidades o habilidades quirúrgicas distintas de acuerdo a su subespecialidad. Pero creo que puede ser cualquiera de estos médicos, o sea, puede ser cualquiera. Sin embargo, debe de tener una formación específica en endometriosis y obviamente debe de tener una formación en cada una de estas áreas, porque cada una de estas áreas es muy importante para el tratamiento quirúrgico especializado, ¿no? Y parte de esto es esta diapositiva que les estoy poniendo, que la laparoscopía diagnóstica ya no es un gold estándar para el diagnóstico, ¿no? Esto es algo también que está muy relacionado con las guías viejas de biología de la reproducción, que era el médico que más se dedicaba a ver pacientes con endometriosis y que había que tener una prueba histopatológica de que había endometriosis, pero esto afortunadamente en el 2022 en la guía de la R, que es una guía europea de reproducción, nos habla que la laparoscopía diagnóstica ya no es el gold estándar para hacer un diagnóstico de la endometriosis. Y justamente en esta parte te quiero mostrar unos videitos pequeños que incluso podemos hacer un mapeo por ultrasonografía, ¿no? Porque justamente platicaba yo antes de entrar al aire acerca de esta pues dificultad de que a veces tienen las pacientes para hacer una resonancia. La resonancia magnética es excelente para hacer un diagnóstico de endometriosis, sin embargo, el problema que tenemos es el costo. El ultrasonido es muy económico, pero el problema es que es operador dependiente, o sea, necesitas un médico sumamente entrenado en esto y específicamente en endometriosis para poder hacer una valoración específica, pero podemos tener resultados. De hecho, la literatura nos habla que los resultados son muy similares entre el diagnóstico por resonancia y por ultrasonido de diferentes áreas en las que los podemos encontrar, ¿no? Y existen algunas técnicas que nos pueden ayudar a identificar nódulos muy grandes, la invasión del intestino, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte creo que lo mejor siempre es buscar el apoyo de un especialista que sea entrenado en endometriosis, ¿no? No importa si sea gineconcólogo, uroginecólogo, biólogo de la reproducción. Y lo más importante es que tenga un equipo multidisciplinario, porque muchas de estas pacientes que es un problema grave que tenemos, que cuando diagnostican por ultrasonido transvaginal, un médico que no está entrenado en endometriosis, lo primero que les dice es un quiste complejo de ovario. No sé si has escuchado este nombre, ¿no? Sí, Este claro. quiste complejo de ovario
lo primero que hace el ginecólogo que no tiene una subespecialidad es mandarla con el ginecólogo oncólogo. Y el ginecólogo Ujú. oncólogo que no está entrenado en endometriosis, lo primero que va a intentar hacer es una laparotomía más estudio transoperatorio, o sea, entrar abierto, quitar el ovario, mandarlo a estudiar y que le digan es benigno o es maligno. Pero esto es por obviamente, un estudio, pues, que no está bien hecho, ¿no? Porque, pues, nosotros nos guiamos y confiamos en el diagnóstico del radiólogo. El problema es que, pues, también tenemos ultrasonografistas que no tienen esta formación, pues, en endometriosis, ¿no? Que es todavía más difícil que el médico general con diplomado en ultrasonido tenga una formación importante en esto. Y nos dan estos diagnósticos. Y por eso lo asocian tanto al cáncer, ¿no? O sea, porque lo ven como un quiste complejo de ovario, lo mandan con el ginecólogo, vuelan un ovario, ¿no? Y pues ya nada más le queda el otro y la paciente va a recurrir porque obviamente no fueron a quitar todas las lesiones, solamente quitaron ese ovario, fue negativo a malignidad y la cierran, ¿no? No quiero decir que todos los ginecólogos oncólogos hagan esto, porque hay ginecólogos oncólogos muy buenos, ¿no? Mi maestro, el doctor Marcello Ceccaroni de Italia, es ginecólogo oncólogo y tiene un tratamiento excepcional para la endometriosis. Pero justamente es eso, debemos de tener, seamos la subespecialidad que seamos, debemos de tener una formación integral, tanto en biología de la reproducción, uroginecología, oncología ginecológica y cirugía laparoscópica avanzada para poderle dar un tratamiento adecuado. Y justamente dio con el punto, ¿no? Porque precisamente desde que nosotras estamos, bueno, o no contamos con la información sobre lo que es la endometriosis y que nosotros como mujeres debemos de conocer de manera básica, creemos y confiamos en los diagnósticos que nos dan los médicos con los que llegamos, ¿no? Entonces, definitivamente nos mandan a hacer una serie de estudios hasta llegar a tener diagnósticos, perdón, que quizá no son certeros. Y dentro de estos diagnósticos, bueno, o para llegar a estos diagnósticos, uno de los estudios principales o más comunes es el CA-125. ¿Nos puede hablar un poco sobre qué es este estudio, cómo funciona o para qué sirve este estudio, cómo se aplica, por favor? Claro. Mira, el CA-125 es un marcador tumoral que es útil en el seguimiento del cáncer epitelial de ovario, ¿vale? Es un marcador que se eleva en ciertas patologías, sin embargo, no es específico de cáncer, ¿no? Se eleva en endometriosis, se eleva en el cáncer y en algunas otras patologías en las que hay una inflamación, ¿no? Eh, Se han hecho estudios para intentar utilizar el CA-125 como un marcador diagnóstico, ¿no? Para la paciente con endometriosis. Hay algunos artículos que nos hablan de que el CA-125, una medición realizada en la fase lútea, o sea, en la segunda fase del ciclo, eh, o durante la menstruación, es más, pues, significativo de que tengamos una endometriosis, ¿no? Sin embargo, los puntos de corte son muy variables, ¿no? O sea, no nos dice arriba de tanto va a tener un porcentaje de tanto, ¿no? O arriba de, o menos de tanto es negativo, ¿no? Entonces, por esta parte, las guías, y por eso les pongo esta diapositiva, es una guía de la ESRE, ¿no? Que la que te cuento que se publicó en el 2022, nos habla de que no se debe de utilizar como un método de diagnóstico para la paciente con endometriosis, ¿no? Y también, pues hay una parte, hay un artículo reciente que se publicó en el 2022 también, que nos habla acerca del seguimiento de la paciente con endometriosis, ¿no? En la cual se busca que cuando una paciente se opera de endometriosis y que tiene, pues, por ejemplo, una recurrencia, el marcador tumoral del CA-125 se va a elevar. Pero nuevamente volvemos a que no es específico y no hay un punto de corte para decir, ¿sabes qué? Se está elevando, entonces estamos avanzando en tal lado. Y esta parte siempre tiene que ser clínica, ¿no? En cuanto a que la paciente tenga dolor, etcétera. Y la parte radiológica, volvemos al ultrasonido. El ultrasonido, pues, es súper útil para ver lesiones infiltrativas profundas, ¿no? Que podemos hacer un seguimiento. Te cuento uno de los casos de una paciente que operamos hace un par de meses, una paciente con un nódulo de endometriosis en la vejiga que medía 2 centímetros.
A ella la vieron en otro centro, en el norte, en el sur de la ciudad, y estuvo 2 años con tratamiento médico. La paciente se sentía muy bien, no tenía dolor, y de repente empezó a sangrar por orina. Eso fue 2 años después, llega con nosotros, la valoramos y el nódulo había crecido hasta 6 centímetros. Entonces, a veces la clínica es muy útil, pero a veces también puede ser la paciente como las que te contabas, que son silentes, o sea, que tiene la endometriosis creciendo, pero no tienen dolor. Por eso, la paciente que ya está diagnosticada con endometriosis debe tener un seguimiento estricto, ¿no? Para poder vigilar que estas lesiones no crezcan a pesar de que estén con tratamiento médico. Entonces, como conclusión, el CA 125, según las guías de la R, no es útil para el diagnóstico de la endometriosis y para un seguimiento está aún en controversia, no tenemos puntos de corte específicos para decir si hay recurrencia o no. Excelente, doctor. Pues buenísima explicación. Definitivamente son esos puntos los que necesitamos empezar a conocer para saber qué tanto, vamos, empezamos con este estrés, ¿no? De ya decir, no, sí tengo, no tengo, voy a tener que someterme a una cirugía y empezamos con esta red de cosas que nos mantienen todavía más informadas de manera incorrecta, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta, doctor, sería sobre el tema de los estrógenos. Si bien sabemos que los estrógenos son básicamente el alimento de la endometriosis, entonces, una mujer con endometriosis que se embaraza, ¿cómo le hace para frenar la enfermedad? ¿Cómo le hace para evitar que los posibles endometriomas que tenía anteriormente sigan creciendo durante la etapa del embarazo? Bueno, mira, en la parte de cuando una paciente logra el embarazo, van a existir una diferencia en los niveles de tanto progesterona como estrógeno, ¿no? La progesterona va a ser la que va a predominar durante el embarazo, sin embargo, el estrógeno va a tener elevaciones continuas a partir del segundo trimestre. Eh, Sin embargo, no haya una expresión de los receptores de estrógeno en el endometrio, ¿no? Hasta final del embarazo, que esto se asocia con el inicio del trabajo de parto, ¿no? Entonces, la paciente que tiene un embarazo, en general, estas lesiones no van a crecer, ¿no? La mayoría de ellas se van a mantener pues, por así decirlo, apagadas, ¿no? O sea, van a mantenerse silentes. Sin embargo, existen algunos casos en los que esto no es así, no todas las pacientes responden de la misma forma, pero en general la endometriosis en el embarazo, vamos a ver que vamos a tener una valoración de el endometrio, ¿no? El tejido endometrial no va a tener una estimulación por el estrógeno porque no va a estar presente el receptor. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Y vamos, otra de las preguntas más frecuentes y con la que tenemos un mayor conflicto tras el diagnóstico de la endometriosis es si quitando el útero, la endometriosis desaparece por completo. Vale. Mira, ahí hay una situación bien compleja porque a veces tenemos una mala interpretación de lo que nosotros recomendamos, ¿no? Porque me llegan muchas pacientes al consultorio diciéndome que quitándoles el útero no se les va a quitar la endometriosis, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hacer un tratamiento quirúrgico de la endometriosis, no solamente implica quitar el útero, porque si yo quito el útero, pero dejo el nódulo de intestino, y dejo los ovarios y dejo el nódulo de vejiga, la endometriosis va a crecer, ¿no? Entonces, definitivamente quitar solo el útero, que esa es justamente la parte, o sea, solamente entrar a quitar el útero, que eso es lo que les recomiendan muchos médicos a la paciente, te quitamos el útero y con eso se te va a quitar el dolor porque ya no vas a menstruar. Pero como yo no soy especialista en endometriosis o no tengo la formación o no tengo el equipo multidisciplinario para poder quitarlo de intestino, ahí se queda, ¿no? Muchos ginecólogos pues tienen miedo a trabajar con intestino o con vejiga y es correcto porque pues obviamente no se tiene la formación en esta área, pero debemos de tener
un equipo multidisciplinario para poder tratar la endometriosis. Y la cirugía de endometriosis nos dice en las directrices que debemos de eliminar todas las lesiones visibles durante la cirugía. Esto implica diafragma, apéndice, intestino grueso, vejiga, uréter, etcétera. Entonces, cuando nosotros planteamos esta premisa de que quitar solo el útero no resuelve la endometriosis, es correcta, solo el útero, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos un tratamiento excisional de útero, ovarios, intestino, y por eso a veces hablamos de que la cirugía es oncomimética, llevamos a la paciente algo que se llama citorreducción R0, ¿no? O sea, buscamos eliminar todo el tumor visible, la paciente va a tener un mejor pronóstico en cuestión de tasas de recurrencia. Pero también es muy importante que hablemos un poquito del tratamiento médico, porque hay pacientes que también tienen mucho miedo a esta parte del tratamiento con hormonas, ¿no? Sin embargo, las hormonas son pues algo con lo que funciona nuestro cuerpo y a veces tenemos miedo a utilizar las hormonas posterior al tratamiento quirúrgico o hay médicos que no la recetan simplemente. Entonces, el tratamiento completo de la paciente va a ser un tratamiento excisional completo más un tratamiento médico postquirúrgico, porque la literatura nos habla de que hay un riesgo de recurrencia a 2 años de un 15 a un 20% y de un 0 a un 15% y de un 15 a un 80% a 5 años. Esta es una revisión sistemática que hizo el grupo del doctor Marcello Ceccaroni y él dice que esta variabilidad tan grande, porque pues hay de un 0 a un 15 y de un 15 a un 80, ¿no? Depende, uno, del estado de la enfermedad de la paciente, dos, del cirujano, de la técnica quirúrgica y del tratamiento médico utilizado después de la cirugía. Entonces, justamente esto es algo muy importante que nosotros debemos de pues saber que el tratamiento médico también es muy importante en la paciente con endometriosis y recordar que la endometriosis no se cura ni con cirugía ni con medicamentos, es una enfermedad sistémica, ¿no? Que pues vamos a tener que cuidar de por vida. A lo mejor no vamos a tomar tratamiento médico de por vida, pero sí vamos a estar cuidando, por ejemplo, el peso, porque recordemos que la grasa produce un estrógeno débil que se llama estrona, ¿no? Y ese estrógeno débil puede estimular las lesiones de endometriosis microscópicas que nosotros no retiramos durante la cirugía y puede generar una recurrencia, ¿no? Excelente, gracias, doctor. Y precisamente hablando del tema de los tratamientos a los que se someten las chicas que son diagnosticadas con endometriosis, viene una pregunta sobre una chica en donde ella quisiera saber qué tan funcional es el tema de la menopausia inducida por 6 meses, ya que su ginecóloga se lo recomienda. Lo que hicieron con esta chica fue retirar el líquido de endometriosis, pero no se quitó absolutamente ningún órgano. Entonces, la pregunta de ella es, ¿qué tan funcional es esto? Mira, te voy a poner esta diapositiva que es bastante, creo que no estoy seguro si se está viendo la diapositiva. No, todavía no se proyecta. Dame dos. Ahí, listo. Cuando nosotros damos un tratamiento, esto también es de la guía de la ESRE, ¿no? En cuanto a qué es lo que debemos de darle. El tratamiento de primera línea son los anticonceptivos orales combinados y las progestinas solas. El tratamiento que antes se utilizaba, porque eso era antes, porque no había otros medicamentos que nos pudieran ayudar, eran los agonistas o antagonistas de la GnRH. Estos medicamentos son los que inducen la menopausia, ¿no? El famoso Lupron, ¿no? Que este medicamento lo que buscaba es que bloqueara todas las hormonas y obviamente buscábamos una menopausia en la paciente, pero tiene efectos secundarios importantísimos. Por lo tanto, las guías nos dicen que el tratamiento, pues para utilizar este tipo de medicamentos, va a ser de segunda línea y siempre utilizando una terapia ADVAC, que eso significa dar un estrógeno adyuvante porque pues obviamente al bloquear todas las hormonas vamos a tener una disminución de la densidad mineral ósea, o sea, el hueso se empieza a perder, hay una descalcificación prematura, ¿no? Pues obviamente bochorno, resequedad vaginal, la libido se va al suelo, etcétera. Entonces, el tratamiento con inhibidores de la GnRH, que son los que generan menopausia inducida por medicamentos,
ya no se utilizan con tanta frecuencia, ¿no? Tenemos otros medicamentos que pudieran ser útiles para poder buscar una mejor calidad de vida, porque recordemos que aunque el medicamento va a mantener a la paciente en el mejor de los casos, sin dolor y que las lesiones no crezcan, no las va a eliminar. O sea, no es un medicamento pues que sea como una quimioterapia que elimine la endometriosis, simplemente nos va a ayudar a que nosotros lleguemos al momento ideal para que la paciente pueda ser operada. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta eh, que nos hacen llegar es sobre cómo saber si existe endometriosis en alguna articulación. Vale, esa pregunta, fíjate que hay muy poquitos reportes de caso en la literatura. En total hay 3 artículos que hablan de endometriosis en las articulaciones, ¿vale? Uno en la rodilla, uno en la cadera, ¿no? Y otro en el hombro. Es una enfermedad, un lugar, un sitio de la enfermedad extremadamente raro, ¿no? Eh, la sintomatología, pues, es la misma que en cualquier otra área, ¿no? Por ejemplo, si hay en intestino, pues la paciente sangra o tiene dolor al defecar cuando está menstruando. Lo mismo sucede con las articulaciones. Esta articulación que está afectada, cada vez que la paciente menstrua tiene un dolor muy importante, ¿no? Entonces, ese sería como el síntoma principal. Esta parte, yo creo que esta paciente que nos manda esta pregunta seguramente tiene algún otro tipo de alteración que también se asocia, ¿no? Como artritis reumatoide o fibromialgia, porque si me está hablando de varias articulaciones, no hay ningún artículo que sea como multicéntrico, o sea, que sea el hombro, la cadera, las muñecas, etcétera. O sea, son 3 artículos, uno en 1980, el otro en el 2009 y el otro en 2017, pero es solo una articulación. Entonces, yo creo que mi recomendación en ese caso sería buscar, obviamente, pues si tiene el antecedente de endometriosis, que la vea su médico, que la vea por parte de endometriosis, pero buscar también una opinión por parte de reumatología. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace llegar una chica de 38 años. Ella es mami de dos hijos. Fue diagnosticada con endometriosis severa y pues algo de infiltración en el colon. El médico que la está atendiendo pues prácticamente sugiere retirar la matriz y los ovarios. Y ella tiene la inquietud de saber si realmente esta es la mejor opción que puede ella tener. Mira, en general nosotros intentamos hacer un tratamiento radical, o sea, quitar útero, ovarios, intestino, vejiga, etcétera, cuando la paciente tiene arriba de los 40 años. De hecho, la guía, por ejemplo, de la Sociedad Argentina nos habla que lo mínimo deben de ser 40 años. ¿Por qué? Porque, pues, a pesar de que el estrógeno es el que está estimulando la endometriosis, también ayuda a otras funciones, ¿no? O sea, protege en el área cardiovascular, ¿no? El cabello, la piel, el hueso, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros siempre buscamos que la paciente que se va a operar y que vamos a quitar ovarios esté lo más cercano a los 47 años, que es la edad promedio de la mujer mexicana en la que llega la menopausia. La mujer mexicana llega al promedio 47 más menos 4, de los 43 a los 51. Entonces buscamos que siempre esté cercano a esas fechas, ¿no? Si tiene 45, mejor. Si tiene 47, pues ideal. Y si tiene más de 47, perfecto, ¿no? Porque ya el tiempo en el que el ovario iba a dejar de funcionar por sí solo está muy cerca al momento que nosotros vamos a hacer la cirugía. Y justamente por eso damos el tratamiento médico, para llevar a la paciente a la fecha en la que debemos de hacer la cirugía. Sin embargo, desafortunadamente, no todas las pacientes cumplen con estos criterios ideales. Existe un porcentaje nada despreciable del 20% de las pacientes que no van a responder a las progestinas. Se llama síndrome de resistencia a la progesterona. Entonces, le des el medicamento que le des, la paciente no va a mejorar o estas lesiones van a crecer a pesar de que estén muy bien de síntomas, ¿no? Y es ahí cuando es otra indicación quirúrgica, ¿no? En la que nosotros, pues al tener una falla al tratamiento médico, pues vamos a indicar una cirugía, ¿no? Sin embargo, pues también debemos de valorar el riesgo-beneficio. Si nosotros vamos a quitar todas las lesiones de endometriosis, ¿no? Visibles y dejamos los ovarios,
La literatura nos dice que tiene 6.1 veces más de que necesite una segunda intervención y hasta 8.1 veces más de que el dolor vuelva. Y esto lo tienes que platicar con la paciente, porque obviamente, pues su riesgo cardiovascular puede, o su parte de la osteoporosis, etcétera, nos puede, pues, orillar a que, digamos, vamos a hacer un tratamiento conservador porque es muy joven, no sé, digamos, menos, 36 años, por ejemplo, ¿no? Vamos a dejarle los ovarios, vamos a quitar útero, intestino, etcétera, pero hay que darle tratamiento médico, porque si no, va a recurrir en breve y a los 42 vamos a tener que volver a entrar a hacer otra resección y pues obviamente el objetivo es no estar haciendo cirugías pues constantemente, ¿no? Nosotros hablamos de one shot surgery, o sea, una sola cirugía y no estar haciendo cirugías repetidas, que eso también te lo dice la guía perfecto, ¿no? O sea, evitar el número de cirugías. Tengo muchas pacientes que desafortunadamente han tenido 3, 4, 5, hasta 7 cirugías previas, ¿no? Por endometriosis, porque su médico le planificaba hacerle una cirugía cada año. Entonces, esta parte es la que intentamos evitar, ¿no? O sea, que tengamos pues otra y otra y otra y otra cirugía. Entonces, en este caso, no, obviamente no tengo el contexto de pues qué tratamiento ha tenido, ¿no? Cómo se siente, ¿no? Qué tan grave está su problema de endometriosis, dónde tiene nódulos, si tiene nódulos en el intestino, etcétera. Pero pues habría que valorar esta parte en la que el tratamiento médico si falló, pues obviamente sería una indicación quirúrgica, pero si no se ha tratado con, porque tenemos muchas progestinas, o sea, tenemos muchos medicamentos que podemos utilizar. Algunos son mejores para endometriosis, pero tienen efectos secundarios que a veces la paciente no los tolera. Pero tenemos otros porque las guías no favorecen una progestina sobre otra, o sea, un medicamento sobre otro. Nos hablan en general de los anticonceptivos, en general de las progestinas, ¿no? Como tratamiento de primera línea. Entonces tenemos muchas oportunidades para poder dar un tratamiento adecuado a la paciente, ¿no? Y esto se ajusta a las preferencias y deseos de la paciente, así como a los criterios de elegibilidad de la OMS. O sea, esto no es como que a gusto del médico o a gusto de la paciente que diga, ah, pues es que a mí me gusta tal medicamento y se lo doy. No, debe de tener un lineamiento específico porque obviamente hay pacientes que no son candidatas a ciertos medicamentos, ¿no? Por sus efectos secundarios o por sus comorbilidades. Excelente, doctor. Y aquí enlazamos la siguiente pregunta, en donde pues precisamente viene, una vez que la mujer es intervenida quirúrgicamente para retirar el endometrioma y sus adherencias, ¿es normal que siga existiendo dolor en los genitales y los famosos cólicos? Fíjate que ahí creo que también debemos de tener parte del contexto, porque volvemos hacia la parte en la que identificamos el endometrioma en el ultrasonido, ¿no? Y muchas veces muchos ginecólogos minimizan la enfermedad y ven al endometrioma como un quiste que se puede operar, ¿no? O sea, porque quitar un endometrioma por la laparoscopía es relativamente sencillo, ¿no? O sea, solamente hay que quitar la cápsula, no necesitas una curva de aprendizaje muy larga. Pero te acuerdas que te conté que hasta el 50% de las pacientes que tienen un endometrioma van a tener endometriosis profunda, tabique rectovaginal, ligamentos uterosacros, intestino, uréter. Entonces, si nosotros hacemos un tratamiento quirúrgico incompleto, o sea, que quitamos el endometrioma y le liberamos ahí unas poquitas adherencias, pero dejé enfermedad en la pelvis, la paciente va a recurrir con dolor, o sea, va a continuar con dolor, ¿no? Entonces, esta parte, por eso es tan importante hacer un protocolo prequirúrgico correcto, ¿no? Yo siempre les digo, cuando les doy pláticas a los ginecólogos, que la cirugía comienza el día que tú decides operar a la paciente, o sea, el día que tú estás en el consultorio con la paciente y que le estás proponiendo un tratamiento quirúrgico, ese día inicias la cirugía. ¿Por qué? Porque debes de tener un protocolo correcto de estadificación de la enfermedad, ya sea por mapeo de ultrasonido o por mapeo de resonancia, para poderle ofrecer todo a la paciente. Porque muchas veces, otra vez, te dicen es un quiste complejo de ovario, o en el mejor de los casos te dicen es un endometrioma, porque le hicieron un ultrasonido endovaginal en un centro donde no se dedican a esto, ¿no? Desafortunadamente en México somos muy poquitos los que hacemos ultrasonido de endometriosis, ¿no?
Y nada más, entonces el médico entra con la idea de que es solo un endometrioma, pero al entrar a la cirugía se encuentra con que está metido el intestino, que está metida la vejiga, que está metida el apéndice, y obviamente no le hablaron al cirujano, al colorectal, no tiene preparación intestinal, y pues obviamente la paciente tampoco firmó consentimientos informados para retirar un fragmento de intestino, ni le contaron todo lo que puede pasar. Y es ahí cuando la paciente tiene una cirugía incompleta y eso es lo que estamos buscando que no suceda, ¿no? O sea, que tengamos una valoración por diversas especialidades y justamente por esto la diapositiva del equipo multidisciplinario, ¿no? Porque tiene que tener un protocolo correcto para que la paciente tenga el menor daño, ¿no? Porque obviamente buscamos hacer la menor cantidad de cosas, pero las suficientes para que la paciente tenga una calidad de vida mejor. Excelente. Bien, doctor, la siguiente pregunta, Nora, es una chica que pues básicamente nos cuenta que durante mucho tiempo, desde que tiene memoria, tuvo síntomas de inflamación, dolor estomacal, estreñimiento, diarrea, dolor de cuerpo, y pues al final fue diagnosticada con endometriosis peritoneal. Fue operada en el 2022 y como tratamiento le recetaron Oralia y Ujú. cesárea. Dice que algunos de los síntomas sí disminuyeron, pero todos los otros síntomas gastrointestinales están todavía presentes con ella. Entonces, hace 4 meses ella se embarazó, pero pues los síntomas dice que siguen igual, no ha cambiado nada. Y pues obviamente su pregunta es sobre si esto es normal o qué afectaciones puede tener durante su embarazo. Claro, mira, algo que también está como un poquito tergiversado es que nosotros siempre hablamos del retraso en el diagnóstico de la paciente con endometriosis y que el primer diagnóstico con la que nos llega es el síndrome de colon irritable, ¿no? O sea, muchos médicos diagnostican a la paciente con síndrome de colon irritable cuando en realidad tiene endometriosis. Y esa es una premisa correcta. Sin embargo, la paciente con endometriosis puede cursar también con síndrome de colon irritable, puede cursar también con fibromialgia, puede cursar también con síndrome de vejiga dolorosa que se llama cistitis intersticial, puede cursar también con algo que se llama síndrome miofacial, porque la endometriosis se encuentra dentro de un grupo de enfermedades que se engloban como dolor pélvico crónico y la literatura nos habla que la paciente que tiene dolor pélvico crónico, solo el 9% de ellas tienen un solo generador de dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que hay enfermedades agregadas a la endometriosis que van a estar presentes y que el medicamento hormonal no lo va a poder tratar, ¿no? Entonces, por eso es necesario, bien importante, cuando una paciente ya tiene dolor pélvico crónico, que tenga una evaluación por el especialista en dolor, no solo el médico que se dedica a endometriosis, porque muchos tenemos pues entrenamiento en endometriosis, pero no en dolor pélvico crónico. Y entonces se nos escapan todas estas pacientes que tienen, además de endometriosis, otra patología. Y si nosotros no damos un tratamiento integral a todas estas enfermedades, la paciente no se le va a quitar el dolor. Por ejemplo, la paciente que tiene estreñimiento crónico, si no tratamos el estreñimiento, la paciente no se le va a quitar el dolor. Incluso yo le dé el medicamento que tú quieras, ¿no? O ya lo operemos o lo que tú quieras. Siempre es muy importante hacer un tratamiento de todas las demás enfermedades. Por eso te digo que en esta parte pues hay como un poquito de confusión, porque obviamente nosotros les decimos el síndrome de colon irritable es la primera como diagnóstico diferencial y que está erróneo diagnosticar a la paciente con endometriosis con síndrome de colon irritable, sí, pero eso no quiere decir que no puedan tener, además de endometriosis, un síndrome de colon irritable. Y si yo le doy un hormonal a una paciente que tiene endometriosis, se le va a quitar el dolor durante la menstruación, pero el hormonal no va a funcionar para nada para un síndrome de colon irritable. Y justamente por eso tiene que verla, pues obviamente un gastro, ¿no? Dentro de nuestro equipo siempre debe de haber un especialista en intestino porque el síndrome de colon irritable también es muy frecuente, ¿no? Y se asocia a la paciente con endometriosis y por lo tanto debe de tener un tratamiento para el síndrome de colon irritable y si tiene un síndrome miofacial, que es otro de los diagnósticos diferenciales, que es una contractura de los músculos del piso pélvico, debe de ser valorada por la fisioterapeuta para que tenga un tratamiento, porque también se asocia muchísimo a la endometriosis, ¿no? Entonces,
para poder hacer un control correcto de la enfermedad, debemos de hacer, uno, un diagnóstico correcto, dos, hacer una evaluación de todos estos generadores de dolor y dar un tratamiento a todos estos. En todas nuestras valoraciones, la principal como estrella de nuestros médicos asociados, pues es nutrición y fisioterapia, ¿no? O sea, siempre vamos a requerir de una nutrición antiinflamatoria, una dieta antiinflamatoria, libre de gluten, etcétera, ¿no? Mantener, pues obviamente, estos parámetros correctos y la fisioterapeuta, porque son las primeras dos que también nos van a apoyar en estas otras patologías sobreagregadas a la endometriosis. Gracias, doctor. Bien, volviendo un poco al tema que hablábamos sobre lo de la menopausia inducida, aquí nos hacen otra pregunta relacionada con el tema. Básicamente va dirigida hacia si el fin de la endometriosis llega cuando aparece la menopausia de manera natural en la mujer. Ujú. Bueno, en esta parte, pues volvemos a que la endometriosis no se cura, ¿no? Con la menopausia no vamos a tener una cura de la enfermedad. Sin embargo, si nosotros no tenemos un estímulo del ovario, pues no va a haber un crecimiento de las lesiones que se queden, ¿no? O sea, suponiendo que esta paciente no se operó, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, como te contaba, en el tejido celular subcutáneo, en la grasa se produce estrona. Entonces, esta, si aumenta de peso, porque obviamente, al llegar a la menopausia, la paciente su metabolismo disminuye muchísimo. Y la primera queja de la paciente con menopausia es, doctor, estoy comiendo lo mismo y estoy subiendo de peso, ¿no? Y pues obviamente la respuesta es, necesitamos hacer más ejercicio, ¿no? O buscar una dieta que con menor cantidad de calorías, porque tu cuerpo ya no puede metabolizar lo mismo que comías antes, ¿no? Y pues obviamente suben de peso, la grasa pues produce estrona y se produce una estimulación de estas lesiones. Ahora, en el mejor de los casos, que la paciente se mantenga en el peso adecuado, tenga pues obviamente el tratamiento médico, hormonal, todo perfecto. La fibrosis que va a generar la endometriosis no va a desaparecer con la menopausia, ¿vale? A lo mejor estas lesiones a veces se hacen un poquito más pequeñas, pero no van a desaparecer. Y si la paciente tiene dolor, porque hay una afección de este nódulo a algunas terminaciones sensitivas, etcétera, no van a desaparecer. ¿Por qué? Porque la endometriosis no se va a eliminar con la menopausia. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta, doctor, es sobre una chica de 44 años que nos pregunta si es normal o es recomendable realizar una histerectomía radical en la paciente con 44 años. Mira, justamente hablábamos de las edades, ¿no? Ujú. 47 más menos 4 es la edad, pues, en la que idealmente buscamos hacer una histerectomía radical. Radical depende mucho de quién esté hablando de la radicalidad, ¿no? O sea, si está hablando un ginecólogo, una histerectomía radical es hacer, pues, por ejemplo, una parametrectomía, que son quitar algunas partes de la base de la fijación del útero, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar simplificarlo a quitar el útero y los ovarios y el intestino y todas las lesiones, que sería lo ideal de una histerectomía radical o de un tratamiento completo, ¿no? Si la paciente está con síntomas, ¿no? Y tiene un endometrioma y ya no tiene deseo de embarazo, porque aunque tenga 44 años, tengo pacientes que llegan con deseo de embarazo, ¿eh? O sea, que buscan a esa edad, pues, lograr un bebé y pues obviamente estaría totalmente contraindicado, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que en realidad pues ya no tiene deseo de embarazo. Sería una opción muy útil para la paciente para disminuir su riesgo de recurrencia. eh, Siempre y cuando sea con un equipo multidisciplinario, ¿no? Y que la paciente esté presentando síntomas refractarios al tratamiento médico. Porque como te contaba, si podemos llegar a los 47, estaría súper, ¿no? Si podemos llegar un poquito más, pues perfecto. Eh, Ahí hay una controversia entre si dejar el útero y los ovarios cuando la paciente llega a la menopausia, cuando tienen endometrioma, ¿vale? Porque el endometrioma nos va a aumentar el 4% de riesgo de padecer cáncer de ovario, en específico de células claras y de tipo endometrioide. Entonces, tú tienes que explicarle a la paciente cuáles son los riesgos, ¿no? Esto hablándote del riesgo de la población general, ¿no? O sea, una mujer sin endometriosis aumenta en un 4% de la población general. Entonces,
Antes la medicina era pues muy vertical, en la que el médico le decía a la paciente, tienes que hacer esto, y tienes que tomar esto y se acabó, ¿no? Ahora no, ahora nosotros trabajamos de una forma transversal en la que le explicamos a las pacientes cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, ¿no? Y decidimos junto con la paciente cuál va a ser su mejor tratamiento, ¿no? A final de cuentas, nosotros lo que buscamos es que ella logre los objetivos que se está planteando. Trabajamos en base a las perspectivas, los deseos de la paciente, ¿no? Para que podamos lograr ese objetivo, porque pues no va a ser el mismo objetivo tuyo de 44 años que de otra paciente de 44 años, ¿no? Entonces, justamente, pues pudiera ser útil, sí, si la paciente tiene un tratamiento médico que no está funcionando, ¿no? Eh, si está funcionando, se pudiera esperar un tiempo, ¿no? Si no hay endometrioma, pudiera incluso no necesitar cirugía, ¿no? O sea, que solamente es una endometriosis leve, por ejemplo, ¿no? Eh, pero siempre vigilando las, o sea, no decir como la pregunta previa, ¿no? De que ya llegué a la menopausia y listo, o sea, ya se acabó y ya no vuelvo con el médico y ya no necesito valoraciones porque desapareció la endometriosis. No, hay que vigilar, ¿no? Porque pues obviamente pueden suceder otras cosas. Excelente. Y bien, eh, última pregunta sería, bueno, es una chica que quiere saber si hay alguna alternativa de medicamento para controlar los síntomas derivados de una histerectomía completa de ovario y matriz. Menciona que no recibe ningún tipo de hormonas debido a la endometriosis severa, pero pues quiere saber si hay algo que pueda recomendarle para su tratamiento. Sí, mira, ahí también volvemos otra vez a qué hicimos en la cirugía, ¿no? O sea, si solo le quitamos el útero y los ovarios y le dejamos nódulo en intestino y en vejiga, pues obviamente por eso no le quieren dar un tratamiento hormonal, ¿no? Porque si se lo damos y dejamos enfermedad, va a crecer, ¿no? Entonces, ahí es muy importante saber qué se hizo en la cirugía, si el tratamiento fue un tratamiento completo, si se quitó intestino, vejiga, uréter, etcétera, ¿no? Y saber cuáles son los síntomas que está teniendo la paciente, ¿no? Porque vamos a recordar que la menopausia no es una enfermedad. También me llegan luego pacientes en las que me preguntan, doctor, es que a mí no me dan tratamiento para la menopausia, ¿no? Y mi respuesta es que la menopausia no es una enfermedad, es una etapa de la vida de la mujer que obviamente tiene alteraciones muy importantes en su calidad de vida y que tenemos oportunidad de apoyarlas con estrógenos, ¿no? O sea, con una terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Pero no es para todas y no es para siempre, ¿no? O sea, buscamos darle un tratamiento, pues, dependiendo de sus comorbilidades, si es hipertensa, fumadora, etcétera, y que no vaya a generar un problema aunado, pues, como trombosis, por ejemplo. Y en la paciente con endometriosis, el capítulo de menopausia o estos síntomas de climaterio, ¿no? Que son, pues, los síntomas que acompañan a este final de esta etapa. eh, Hay controversia porque justamente si yo le doy una terapia de reemplazo hormonal a una paciente que tiene endometriosis, pues vamos a hacer crecer las lesiones, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ver la parte funcional de la paciente. Hay otros artículos que nos hablan que podemos dar terapia de reemplazo hormonal siempre con una progestina que antagonice los efectos del estrógeno en las lesiones que estamos buscando que no crezcan, ¿no? O sea, en específico, dar una progestina con un estrógeno para tratar estas molestias o estos síntomas vasomotores, ¿no? Que puede estar teniendo la paciente. Sin embargo, antes de iniciar, por lo menos esa es mi recomendación, antes de iniciar una terapia de reemplazo hormonal, debería ser muy importante hacer una valoración de riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, ver que no sea contraindicado para que tome el medicamento. Dos, hacer un ultrasonido o una resonancia magnética para ver si no hay enfermedad residual, ¿no? O sea, qué tanto se hizo, saber qué se hizo durante la cirugía o qué tanto ha avanzado después de la cirugía, porque no sabemos pues cuánto tiempo tiene esta histerectomía, ¿no? Eh, y pues plantearle a la paciente nuevamente estos riesgos que existen y obviamente acompañarla, porque si ella dice, no, sí, doctor, yo necesito tomarlo porque mi calidad de vida es pésima, o sea, porque sí, les va muy mal, ¿eh? O sea, con
con la menopausia, sea quirúrgica o inducida con la goserelina o la natural, o sea, que lleguen a la edad, o sea, les va muy mal a algunas pacientes. Hay otras que no sienten nada, ¿no? Pero hay otras que les va muy mal y obviamente buscamos darles tratamiento, ¿no? Con la premisa de que debemos de vigilar que no crezcan estas lesiones y si crecen, pues obviamente suspenderlo, ¿no? Porque pues si no estamos volviendo a hacer pues algo que no deberíamos, ¿no? Y que no le va a hacer bien para su futuro, ¿no? Entonces, esta parte obviamente es compleja. Recomendarle un medicamento como tal, pues creo que no sería lo más adecuado, sino más bien buscar una valoración, ¿no? No sé de dónde sea la pregunta, pero bueno, en los diferentes estados de la República tenemos especialistas, ¿no? En esta área que son expertos en endometriosis, ¿no? Aquí en la Ciudad de México tenemos varios centros, en Guadalajara, ¿no? En Monterrey, en Querétaro, en Morelia, ¿no? Incluso ya estaba escuchando la vez pasada de algunos hacia el sur. Y está Ujú. excelente, ¿no? Ese es el objetivo, pero que tengan una valoración por un especialista en esta parte, ¿no? Y que también esté en conjunto, pues, con el experto de endocrinología, que es el biólogo de la reproducción o el médico que se dedica a climaterio. Sí, y definitivamente este tipo también de sesiones informativas son las que nos ayudan a determinar en dónde estamos situadas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o hacia dónde debemos correr cuando tenemos este tipo de incertidumbre, de dudas acerca de un tema en específico, ya sea por tratamientos, por alimentación o incluso por temas de alguna posible cirugía a la que puedan someterse las chicas. Y bien, excelente información la que nos ha compartido en esta sesión, doctor. Muchísimas gracias. Justo estamos a tiempo, con el tiempo que teníamos programado. Hay muchas otras más preguntas que surgen de esta misma sesión. Invitamos a todas las chicas que nos están escuchando a que nuevamente nos compartan esas inquietudes que tienen en nuestras redes sociales, en el correo electrónico de la Asociación Endometriosis México. ¿Para qué? Pues para ayudarlas a tener una respuesta más certera con este tipo de especialistas y tengan ese tipo de información que ustedes como mujeres ya diagnosticadas con endometriosis necesitan. Pues muchísimas gracias, doctor, por el tiempo. Agradecemos la disponibilidad que tuvo, este acercamiento hacia la asociación y nos encantaría seguir teniendo este tipo de charlas informativas en otras ocasiones. Muchísimas gracias. Claro que sí, no, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y siempre gustoso de compartir, pues, esto que me apasiona, ¿no? Excelente, Sí, doctor. Muchísimas gracias. Sí, adelante, Anita. doc- doctor, gracias. Estamos recibiendo muchas felicitaciones y las personas que se conectaron o que estuvieron viendo el en vivo, eh, les gustaría que nos acompañara nuevamente en otro summit más adelante. Sí, claro que sí, con todo gusto. Este, y pues muchísimas gracias por estar en este summit número 16 y gracias a todas las personas que se conectaron. Yo soy Ana, soy una de cada 10 mujeres con endometriosis. Esto es Endometriosis México. Los esperamos en el siguiente summit. Gracias, Ruth. Gracias, doctor. Hasta Buenas. luego, buenas noches. Hasta luego, Anita. Bye. Buenas noches, doctor.